Bueno, y una vez que hemos visto los enfoques epistemológicos, es decir, la manera en cómo podemos conocer, también no sé si te recuerdas este tema, como vimos el placer, que si realmente el placer está peleado con la virtud. Y llegamos a la conclusión de que realmente podemos vivir nuestros placeres siempre y cuando encontrando un punto medio, es decir, ni en exceso, ni tampoco en este caso que lo hagamos muy poco, sino encontrar un punto medio que realmente nos lleve y que nos guste hacer lo que nosotros queramos y por lo tanto lleguemos a la felicidad y asimismo lleguemos a decisiones autónomas y activas dentro de nuestra propia sociedad y dentro de nosotros mismos, es decir, que decidamos lo que nosotros queramos, que no sea ejercida por externos. Y tú dirás, entonces, ¿cómo tiene relación con la epistemología? ¿O por qué volvemos a ver esto? Bueno, una vez que analizamos las posturas o realmente las maneras de cómo podemos conocer, entonces viene a la mente si, o podemos analizar, en este caso, una vez de lo que vimos, de la virtud y de las pasiones, si puede ser cierto, o realmente pueden ser mentiras, lo que yo te puedo haber explicado. Es en este enfoque epistemológico donde podemos analizar ya no solo cosas exteriores, sino también cosas de nosotros y así poder comprobar si estamos llegando a la verdad o estamos llegando a las falsedades. Y aquí te vuelvo a repetir la siguiente pregunta. ¿El placer es compatible en este caso, con practicar la virtud? ¿O tiene que ser algo distinto? Y te lo voy a platicar a partir de una cierta alegoría, como ves en esta imagen, de dos caballos y de una persona que se encarga de domarlos. Sin más, explico los elementos de esto. Como te fijaste en la imagen anterior, esta se compone de un auriga, es decir, el auriga es el encargado de manejar a los dos caballos y que vayan en sintonía para que ni uno vaya más adelante que el otro. Y a su vez tenemos dos caballos de distinto color, uno es negro y otro es blanco. Pero ¿esto qué representa? ¿O cómo me puede explicar realmente? ¿O cómo más bien tiene relación esto con la virtud y con el placer? Muy bien, déjame explicarte. Y vamos a leer esto que dice. El auriga es la parte racional del alma que tiene la responsabilidad de controlar y guiar a los dos caballos. La parte emocional. Los dos caballos tienen la parte emocional y ahorita te digo qué parte emocional representa cada uno de los caballos. Hacia hacia la meta deseada. Representa la razón o el intelecto en el ser humano. Es decir, el auriga, en este caso, nuestra parte racional de lo que debemos hacer y darnos cuenta a dónde debemos llegar, es el controlar a los caballos. Y como te decía en este párrafo anterior, nos dice que realmente los caballos representan a las emociones o una parte de las emociones. Y en este caso el caballo blanco nos dice lo siguiente, simboliza las pasiones nobles y virtuosas, como el amor, la empatía y la compasión. Y como dato extra te digo que este tipo de caballo es dócil, que realmente si lo jalamos y le decimos una orden, en cuanto le decimos eso, la toma, sin repelar. ¿Ok? Mientras que el caballo negro representa las pasiones negativas como el odio, la envidia y la ira. Es decir, que este caballo negro no es poco, sino es rebelde. En cuanto le queremos jalar la cuerda, en cuanto le queremos dar una orden, es difícil que nos haga caso o es tarde en realizarnos un cierto tipo de atención entre nosotros. ¿Sale? Y esto ya proyectando en nuestro modo de actuar, te ha pasado, donde tú realmente tienes racionalidad, reflexiones. Y a lo mejor ese sentimiento virtuoso lo haces, o noble lo haces, o empatía, o el amor, o la compasión, lo haces a una cierta persona que realmente lo merezca. Y lo haces realmente porque te nace hacerlo. Y si te has fijado, te sientes como el caballo blanco, dócil, es decir, que realmente por un cierto tipo de acciones que tú quieras hacer hacia una persona que realmente dices que vale la pena o solo por el ayudar, lo realizas, es fácil de hacer y otra vez vuelves a tu sendero de la racionalidad. Y así mismo sucesivamente lo vas haciendo. No obstante, cuando el caballo negro, es decir, la rebeldía o la irracionalidad, llega en este punto donde tienes que representar o sientes algo negativo, como el odio o la envidia, es algo que te desconoce a ti mismo y es algo que te cuesta otra vez reflexionar, calmarte y analizar para que otra vez vuelvas a estar en tus cinco sentidos, porque te ha pasado que realmente es tanto el odio, tanto la ira, tanta la envidia, que ya no empiezas a pensar, sino que empiezas a tomar decisiones conforme a cómo te sientes y esto puede afectar a los demás. No sé si te ha pasado realmente en ese tipo de acciones que no piensas y que otra vez es difícil o te cuesta otra vez estar en tu estado, digamos, racional.
Porque a lo mejor ves a una persona o un objeto, una acción o alguien que te hizo algo y es difícil decir, ay, es que lo odio, es que ¿por qué me hizo esto? Es que no puedo estar en paz con solo verlo. Y eso es como el caballo rebelde, que realmente tu pensamiento, tu racionalidad te da una decisión. Y como estás dentro del caballo negro, entonces te cuesta difícil hacer eso, te cuesta otra vez tomar tu rumbo dentro de la carreta y otra vez andar los dos para que tengas una personalidad o en este caso una calma dentro de ti. ¿Sale? Y esto a su vez nos explica a lo mejor nuestro comportamiento de o nuestras incógnitas de cómo realmente se comporta nuestra mente, ¿no? O nuestras partes emocionales, cómo es que se conjugan. Por una parte tenemos a lo racional, que realmente es el que es el encargado de dirigir a los dos caballos nuestras pasiones, y a su vez tenemos dos diferentes pasiones. Una son las pasiones nobles, que nos representan cuando nos sentimos o cuando realmente vemos a una persona que realmente lo vale compartir algo de nosotros o ayudarla. Y otra es el caballo negro, que son las pasiones negativas. Es decir, que dentro de nosotros mismos tenemos, no como tal que tenemos un origa, un caballo blanco, un caballo negro, pero sí que realmente eso representa cómo nos podemos sentir en un cierto momento y explica por qué tenemos una parte racional, por qué tenemos pasiones negativas y pasiones nuevas y cómo es que las debemos controlar, como te lo dije, a partir de la reflexión, que es la encargada de llevar a los dos caballos o nuestras pasiones o nuestras emociones en un camino recto en el cual no se desvíe de nuestro objetivo. ¿Cuál será nuestro objetivo? Pues depende de cada uno de nosotros. ¿Ok? Pero recuerda que es importante en este caso poner poner el mismo camino al caballo negro y a su vez que ni uno ni el otro vayan uno en ventaja, sino que los dos vayan por el mismo camino y siempre sean guiados por el auriga, es decir, por tu razón, por la parte racional. Y esto a su vez que nos deja, bueno, de eso se pueden sacar dos cosas muy importantes a partir del auriga, del caballo negro y del caballo blanco. Si aceptamos esto, de que realmente digamos, nuestra mente o nuestro espíritu, para llamarlo así, nos deja una reflexión muy interesante, que realmente pueden surgir dos entidades, o más bien existen dos tipos de sustancias, o dos cosas, para dejarlo así. Que existen dos cosas, una que puede ser material, es decir, que dentro de nosotros nos conformamos de dos cosas. Una es la material, nuestro cuerpo físico, nuestros ojos, nuestras manos, algo que podamos ver. Y por otra parte está la parte inmaterial, es decir, el espíritu. O podemos llamarle alma o mente. Es decir, que nos componemos de dos cosas, alma o mente, como le quieras llamar, y algo físico. Es decir, a eso se le llama dualismo ontológico. El dualismo ontológico nos propone que realmente nos conformamos de dos cosas, el alma, la mente, como la quieras llamar, y nuestro cuerpo físico. Físico porque lo podemos notar como tal, tiene extensionalidad, es decir, que lo podemos notar a través de nuestros sentidos, lo podemos tocar, lo podemos palpar, lo podemos observar. Y espíritu en el otro, o inmaterial se le llama porque realmente carece de materia. Realmente no lo podemos tocar, no lo podemos observar, sabemos que está ahí, pero como tal no lo podemos reflejar en una imagen para representarlo. ¿Sale? Y eso es algo que también deja como conclusión lo que aceptamos aquí, que realmente tenemos una parte racional y que a su vez esta parte racional controla nuestras acciones. Y si este es así, entonces tenemos, como te lo dije, nos conformamos de dos características, lo físico, nuestro cuerpo, y el alma, la mente. Y esa es una imagen ilustrativa. Si ves al señor que tiene un sombrero negro, un cabello y un saco negro, eso representaría nuestro cuerpo, lo material, lo que podamos observar. Y por otro lado está el alma o el espíritu o la mente, algo que realmente no podemos observar y no lo imaginamos como una sombra carente de materia. ¿Sale? Y aquí, en este caso, sería algo interesante, cómo algo inmaterial puede mover algo material. ¿Sí? O sea, ¿cómo te lo imaginas? O te puedo poner el caso de Gasparín. Gasparín es un fantasma. Pero si se supone que los fantasmas carecen de materia, es decir, de algo físico, de carne, de huesos, entonces ¿cómo Gasparín puede escribir? ¿Cómo Gasparín puede sentarse?
¿cómo Gasparín puede martillar un clavo o agarrar un martillo? ¿Cómo? Si realmente carece de huesos, de manos, de carne para agarrarlo. Y es una problemática que también estudian los filósofos. Realmente, si existe como tal el alma, o si el alma está dentro de nuestro cerebro, o son cosas distintas. Eso te lo dejo a tarea porque no lo podemos abordar aquí. Lo pudiésemos abordar, pero nos llevaría mucho tiempo. ¿Ok? Sin más, el dualismo ontológico, te lo voy a repetir, es algo que nos dice que realmente nos conformamos de dos cosas: de alma y de cuerpo físico. Pero te lo dejo hasta ahí. ¿Sale? Muy bien. Y después de que analizamos esto, vienen dos conceptos muy importantes. Entonces, si realmente vimos cómo nos podemos comportar o cómo realmente nuestras pasiones nos pueden afectar y cómo las podemos controlar, también otra vez viene otra disputa. Entonces, viene la virtud con la hedoné, es decir, el placer. ¿Están peleados o es algo que realmente se tiene que interponer una a la otra? Es decir, que una debemos poner en el primer plano y otra en el segundo plano. Es como dije, ya hemos respondido a lo mejor de manera indirecta, es decir, a lo mejor no abordando ese tema como tal, pero sí abordando otros temas que se relacionan con él, el cómo podemos vivir nuestra virtud. Y en este caso analizamos y dedujimos que realmente el placer no está peleado con la virtud, sino que lo que faltaría es encontrar un punto medio. Y aquí Platón nos dice lo siguiente, lo vamos a abordar de esta manera a partir de dos filósofos. Uno es Platón y otro es Epicuro. Que en lo personal me gusta más Epicuro por la respuesta que da, pero igual voy a dejar que tú decidas. ¿Vale? Y muy bien, Platón nos dice lo siguiente: el placer debía estar subordinado al bien supremo y a la razón, y que perseguir el placer sin control pudiera llevar a la insatisfacción y el dolor a largo plazo. Si bien a lo que dice aquí, el placer sin control pudiera llevar a la insatisfacción, es algo que ya hemos respondido, que realmente si vivimos en exceso, pues esto se puede generar en un vicio, y por lo tanto un vicio nos hace ser egoístas con las personas que nosotros queramos, y esto puede afectarnos tanto en la infelicidad como en lo psicológico y en lo físico, y no solo a nosotros sino a las demás personas. Hasta aquí un punto bueno hacia Platón de lo que hemos visto. No obstante, nos dice que el placer debía estar subordinado al bien supremo, es decir, que el placer lo demos en segundo plano y a su vez tomemos como punto de partida la virtud. ¿Sale? Entonces, de cierta manera, Platón nos está diciendo que, bueno, está bien que podamos tener placer, pero eso que no sea tu fin primordial, sino que sea la virtud. Y a lo mejor dices, bueno, es sumamente correcto lo que nos dice Platón, pero como te vuelvo a decir, no pueden estar los dos en el mismo plano, tanto ser virtuosos como tener placer. Y Epicuro es algo que nos va a dar respuesta a eso muy interesante. Y a su vez, te lo adelanto, divide los placeres. Y ahorita te los explico. Y Epicuro nos dice lo siguiente: proponía la hedoné. Como te lo dije, hedoné significa placer, como principio y fin de una vida feliz. Una de las cualidades que ponía en su ética era la moderación de los deseos. Es decir, Epicuro realmente dice que para ser felices hay que tener placer, pero ojo con esto, no un placer desmedido, sino, como bien lo dice, una moderación de los deseos, sino que realmente Epicuro apelaba de que realmente tenemos y debemos ser felices a través del placer, pero en un placer desmedido, sino un placer consciente, moderando los deseos, es decir, qué deseos sí puedo hacer y qué deseos no puedo hacer. ¿Sale? ¿Y cómo lo divide? Bueno, nos dice en este caso Epicuro, para darnos cuenta que si placer es o sea, cómo moderar nuestros deseos, nos explica diferentes tipos de deseos. Y empieza por el siguiente: los naturales y necesarios. Necesidades básicas del ser humano para sobrevivir, como calmar la sed, el hambre, el frío, el descanso, entre otros. De no hacerlos causa dolor. Esos son naturales, es decir, que provienen de nuestro cuerpo y los necesita nuestro cuerpo y necesitamos calmarlos. Es decir, que realmente nosotros no los provocamos conscientemente, sino que nuestro cuerpo nos lo exige y los tenemos que, en este caso, dárselos porque si no, causa dolor. ¿Sale? Entonces son los naturales y necesarios, es decir, que tenemos que cubrir para nosotros estar bien. ¿Vale? Posteriormente nos dice que están los siguientes: los naturales y no necesarios, es decir, no producen dolor a no ser satisfechos. Entre esos está el deseo sexual, los encuentros fáciles de dominar y no necesarios para la felicidad. Es decir, también como seres biológicos tenemos cierto tipo de necesidades, a lo mejor de
relacionarnos con una persona distinta a nosotros, un deseo sexual, todo ese tipo de cuestiones que realmente son naturales porque como te los dijo, evocan a partir de unas necesidades que nosotros vamos creciendo y que nuestro cuerpo nos los pide, pero que no son necesarios. Es decir, por ejemplo, ponte a pensar en un padre, en una monja, que realmente como personas sintieron un deseo sexual, pero lo pudieron calmar o lo pudieron canalizar de otra forma y a su vez entregaron su vida a Dios sin la necesidad este, de tener relaciones sexuales con alguien. Los calmaron y a su vez estos no fueron necesarios y a su vez estos no les causaron como tal dolor y a su vez pudieron conseguir la felicidad sin poder tener relaciones sexuales. Es decir, que realmente estos se pueden calmar, estos se pueden canalizar de otra manera y que realmente si no los hacemos, esto no causa ningún dolor y a su vez estos no son necesarios para la felicidad. En comparación de esto, de lo natural y necesario, sí, porque si realmente nuestro cuerpo nos los pide y no lo hacemos, causa dolor tanto físico como psicológico. O ponte a pensar, cuando realmente no has comido, ¿cómo te sientes? Primero te puedes sentir cansado, te sientes con un dolor en el estómago y a su vez te sientes sin ganas de realizar una acción, tus pensamientos no son los mismos que cuando comes. ¿Sí te fijas? En comparación de un deseo sexual, que realmente lo puedes calmar de una u otra manera o lo puedes canalizar de distinta manera. ¿Sale? Y después Epicuro nos habla de los otros que dice los naturales y no necesarios, como son todos aquellos que tienen que ver con el deseo de la riqueza, fama, reconocimiento y poder. Es decir, que realmente son los naturales porque vemos en las diferentes personas la riqueza, en este caso el reconocimiento, el poder, y a su vez a lo mejor nosotros los queremos tener, pero realmente nos dice Epicuro que no son necesarios porque a lo mejor no tenemos poder, pero somos felices. A lo mejor no tenemos mucho dinero, pero somos felices a sí mismo con lo que nosotros podamos conseguir. Y a su vez tampoco somos famosos y a su vez también podemos ser felices con esto. Es decir, Epicuro distingue entre distintos tipos de deseos, algunos que sí son necesarios para estar bien físicamente y a su vez psicológicamente para conseguir la felicidad. Una vez que distinguimos este tipo de deseos, también entra aquí en juego dos cosas o dos conceptos muy importantes que también pone prioridad Epicuro. Y uno de esos es la aponía y la ataraxia. Nos decía la aponía, nos dice Epicuro que realmente son o es aquello que podría desterrar todos los dolores físicos que obligan al cuerpo, por lo que la alimentación y el cuidado personal son imprescindibles para lograrla. Es decir, la aponía es que realmente el cuerpo físico carezca de dolor y sobre todo tenga un cuidado personal. Es por eso que Epicuro ponía énfasis, como te lo voy a repetir, en los no naturales y necesarios. Es decir, cuando yo tengo sed, cuando yo tengo hambre, o cuando yo tengo frío, o cuando yo tengo calor, son la aponía. Es decir, que realmente Epicuro pone de importancia también nuestro cuerpo, porque también para nosotros alcanzar la felicidad debemos estar físicamente bien, y eso le llama la aponía, que realmente nuestro cuerpo físico no carezca de algo, o si carece de algo, en este caso de frío o de calor, pues dárselo, porque si no nos causa un dolor y por lo tanto nos causa un malestar, tanto físico, y esto a lo mejor físico nos puede causar algún malestar psicológico y por lo tanto no podemos conseguir la felicidad. ¿Sale? Y por otro es la ataraxia, es decir, es la ausencia de perturbaciones en el alma, es decir, la tranquilidad, la serenidad, que es lo que se lo da con la disminución de la intensidad de las pasiones y los deseos, así como la fortaleza ante la adversidad. Es decir, una es que estemos bien en lo físico y otra es de la ataraxia, es decir, la ataraxia es cuando nos dice nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente está tranquila, sin que la perturben las pasiones. No decir que no las vivamos, sino realmente que las pasiones las vivamos con moderación y los deseos también. Es por eso que Epicuro nos dice que sí deseos debemos de hacer y que no, o más bien que cuáles sí son necesarios y cuáles no, para que realmente nuestra alma cuando los hagamos estemos tranquilos, estemos en paz, estemos zen. ¿Sale? Entonces Epicuro pone una importancia, como te lo digo, para ser felices, dos cosas muy importantes. Una, distinguir los distintos tipos de deseos. Y una vez que distingues los distintos tipos de deseos, los que sí son necesarios y los que no, podemos llegar a la
aponía, es decir, a que nuestro cuerpo físico esté en un nivel óptimo, bien, sin dolor, y por otra parte, nuestra ataraxia, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma esté tranquila, que no nos falte nada. O si bien que sí nos falte, pero digas, eso no es necesario. ¿Ok? Y a su vez también dice Epicuro que una de las lo que nos impide es el miedo a la muerte. Y que realmente nos dice Epicuro lo siguiente para no temer a la muerte. Así pues, el más estremecedor de los males, la muerte, no es nada para nosotros, ya que mientras nosotros somos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no somos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vivimos, pues la muerte es ausente porque estamos llenos, o sea, estamos viviendo. Mientras vivamos, pues no podemos experimentar la muerte. ¿Ok? Y después dice Epicuro, y cuando nosotros morimos, entonces dejamos de existir y si dejamos de existir, por lo tanto dejamos de experimentar y por lo tanto no podemos experimentar lo que es la muerte. Entonces, a lo que quiere llegar Epicuro, que mientras vivamos, como tal, estamos vivos y por lo tanto no podemos experimentar algo que todavía no somos, la muerte. La muerte implica dejar de pensar y dejar de vivir, pero si estamos viviendo no la podemos experimentar. Pero ¿qué pasa si morimos? Pues si morimos, entonces dejamos de experimentar. Es decir, no estamos vivos, nuestros sentidos ya no huelen, ya no ven, ya no observan, ya no sienten y por lo tanto ya no podemos sentir la muerte. Por una parte porque estamos vivos y una vez cuando morimos dejan de funcionar nuestros sentidos y por lo tanto no experimentamos nada. Entonces dice Epicuro que realmente mientras estamos vivos o cuando moramos no podemos experimentar la muerte. Una, porque cuando nosotros estamos vivos, pues no podemos experimentar dos cosas a la vez, solo podemos experimentar una, la muerte o estar vivos. Y cuando morimos, cuando morimos también nuestros sentidos mueren, por lo tanto ya no podemos experimentar algo o una funcionalidad de la cual ya carecemos. Entonces nos invita en este caso Epicuro a que realmente no le tenemos miedo a la muerte, sino que realmente la muerte nunca la podemos experimentar porque ya sea que estemos vivos o ya sea porque estemos muertos y cuando estemos muertos nuestros sentidos dejan de funcionar. Ok, esto puede ser una respuesta de Epicuro que a lo mejor puedes estar de acuerdo o no, depende de las creencias que tú tengas, pero eso es lo que nos dice Epicuro. Y a su vez también Epicuro, una vez que hacemos el análisis de todo esto, nos dice que hay tres ingredientes muy importantes para la felicidad. Una, como te le dije, no temer a la muerte. Y otro de los que nos dice es la amistad, la libertad e independencia financiera y de vida bien analizada a través de la filosofía. Es decir, que realmente Epicuro nos dice que uno de los conceptos muy importantes es la amistad, que nos podemos relacionar con otras personas y esto que hace que podamos aprender de otra persona exterior a mí valores, virtudes y a lo mejor ver el mundo de distinta manera que a lo mejor a su vez esto me puede ayudar y a lo mejor eso te ha pasado. Realmente cuando tienes un amigo compartes con él tus dolores, tus sentires y a partir de lo que él te dice te da un buen consejo que lo puedes adoptar dentro de ti y esto cambia tu perspectiva y a su vez esto te hace alcanzar la felicidad, el relacionarte con los otros, para que así mismo pudieras encontrar una respuesta diferente a lo mejor como tú la has pensado. Y a su vez también nos dice Epicuro que también una vida, como te lo voy a decir o como lo vimos en el tema anterior, también es valioso examinarla. Es decir, que también nosotros debemos analizarla constantemente para que nosotros podamos dar cuenta qué es lo que nos beneficia y a su vez cuál sería una razón fundamentada para creerla y sobre todo para llevarla a cabo. Es lo que nos dice Epicuro. Y a su vez también un concepto que también me gustaría explicarte sería eso, la independencia financiera. También Epicuro nos habla que realmente si bien el dinero es necesario, pero no tanto para alcanzar la felicidad, porque también recuérdalo, el financieramente, el tener nuestras cosas, nuestras casas, o que sea de ti mismo algo, que sea de tu patrimonio, pues también te deja tanto seguridad y sobre todo calma en tu mente, porque sabes que eso nadie te lo puede quitar y a su vez, si tú ganas dinero y tienes un trabajo estable, si bien no bien remunerado, pero sí lo suficiente para alcanzar o comprarte lo que tú quieres, eso también nos habla de estabilidad
financiera. Es decir, Epicuro nos dice que ganemos demasiado dinero o que tengamos siempre que ir por el mejor trabajo para pagar mucho más y a su vez tener esta estabilidad financiera. No, lo que nos dice realmente es que la estabilidad financiera, es decir, el tener dinero y a su vez, en este caso, ocuparlo de una manera racional, es decir, no gastando en cosas que realmente no necesitemos y a su vez que los dé lo necesario para sobrevivir, es a su vez que estamos alcanzando la felicidad, porque gastamos este dinero en las cosas que nos son útiles, que necesitamos y a su vez nos hacemos de un patrimonio. Y esto a su vez nos dice que también lo debemos de compartir con los demás y a su vez también compartir nuestros pensamientos y nuestros sentires para captar cosas distintas a nosotros y a su vez que estas nos van a ayudar. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la amistad. Entonces, como conclusión, lo que hemos visto es cómo es que conocemos los tres elementos del conocer, que es sujeto cognoscente, un objeto que también se puede conocer y la idea. Y a su vez hemos visto posturas epistemológicas que es el racionalismo, el empirismo, y esto a su vez que nos deja que realmente a partir de estas posturas que nosotros podamos tener, podamos otra vez reflexionar sobre el concepto y la virtud y la placer. Si realmente son dos conceptos peleados o son dos conceptos que también se pueden relacionar uno con el otro y a su vez de una manera reflexiva y crítica para que ambos persistan dentro de nuestra vida, dentro de nuestra formación, que es de una personalidad y a su vez esto nos haga examinar constantemente nuestras vidas. Es decir, que realmente podemos obtener conocimientos no solo de lo que vemos, de lo que observamos, sino también de nosotros mismos. Y a su vez podemos llegar a una respuesta que nos consiga la felicidad, el placer y a su vez que sea virtuosa. ¿Sale? Ya te lo había adelantado, pero de antemano te lo recuerdo. Sin más, por el momento me gustaría igual saber tus comentarios o alguna pregunta que me quieras hacer o igual te lo voy a repetir, bibliografía que yo te pueda recomendar. ¿Sale? Espero que haya quedado claro este tema. Sin más, me despido. ¿Sale? Hasta luego.